Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el séptimo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2, en el que estamos analizando redes de tuberías. En la última clase habíamos introducido el método de Hardy-Cross para resolver sistemas como el que se muestra en esta figura. En el análisis de esta red identificábamos dos mallas o dos ecuaciones de balance de energía independientes que podíamos establecer y que los otros caudales los íbamos a definir por ecuaciones de balance de masa. ¿Qué requisitos o qué características reunían los análisis de balance de energía? Nosotros empezábamos aquí y regresábamos al mismo punto. Por eso cuando aplicábamos balance de energía decíamos que la H mecánica en O era igual a la H mecánica en O. Este es el punto de partida y este es el punto de llegada, más la sumatoria de las pérdidas. Esto y esto se iban a cancelar, por lo tanto la sumatoria de las pérdidas debería ser igual a 0. Y eso era el numerador de este delta de caudal que observamos en la ecuación o en la metodología de Hardy-Cross para actualizar los caudales. Al tener dos ecuaciones de balance de energía decíamos que teníamos que asumir dos caudales, uno en cada una de las dos mallas. Así que en el caso de estos circuitos cerrados, el resultado de la sumatoria de pérdidas ya es igual a 0. Sin embargo, el método de Hardy-Cross puede ser extendido para un caso o para casos como el que se muestra en esta figura, donde en realidad el circuito no está cerrado. Entonces vamos a ver este caso. Acá se nos pregunta qué ocurre en el caso en que se involucran depósitos y el análisis de energía no regresa al mismo punto. Es lo que mencionamos en los circuitos o en las trayectorias no son cerradas o no regresan al mismo punto. Pero como hemos mencionado, en estos casos también se puede aplicar la metodología de Hardy-Cross y vamos a ver cómo es posible aplicar esa metodología en este tipo de casos. Así que vamos a pasar al tablero, donde acá tenemos la misma red de distribución de un fluido que vamos a suponer es agua. Y le podemos asignar una temperatura T que nos permitiría obtener la densidad y la viscosidad, que son parámetros importantes. Uno de los primeros aspectos a considerar cuando analizamos redes de tuberías es la dirección de los flujos. Debemos asignar dirección a los flujos para poder aplicar la ecuación de balance de energía y asignarle el signo correcto a las pérdidas. Entonces, para esta red que tenemos 3 depósitos, tal como se muestra en la figura, o si nos limitamos a lo que se observa en la figura, diríamos que Z1 es mayor que Z2 y Z2 es mayor que Z3. Perdón, así que este es un circuito, o esto es una red de distribución de aguas donde la distribución ocurre por gravedad. Veamos entonces cómo podemos asignar la dirección a los flujos. Z1 es el depósito de mayor elevación,
Por lo tanto, es imposible que el flujo vaya en esta dirección. De la manera que está ordenadas las elevaciones de estos depósitos, exige que este caudal vaya en esta dirección. Igual, al ser Z3 el menor de todos, Z3 no le puede suministrar flujo a nadie, por lo tanto, esta es la dirección de este flujo. La duda estaría en la dirección del flujo relacionado con el segundo depósito. ¿Por qué tenemos esa duda? Pues esta elevación es menor que esta, por lo tanto, es posible que este tanque suministre agua a los dos depósitos de menor elevación. Es una opción. La otra opción es que estos dos depósitos alimenten este otro depósito de menor elevación, así que también es posible que este flujo vaya en esta dirección. Y viendo a partir de los datos, no es tan sencillo deducir cuál es la dirección correcta, pero debemos comprometernos con una dirección y, por ejemplo, podemos asumir que esta es la dirección del flujo. Vamos a llamarle a este el caudal A, caudal B y el caudal C. Que ya hemos decidido las direcciones de tres caudales. Estamos seguros de esta, pero de esta dirección tenemos dudas. Veamos entonces qué debemos hacer a continuación. Debemos preguntarnos cuántas ecuaciones de balance de energía independientes podemos plantear. Y para el sistema mostrado, la respuesta es 2. En términos de circuitos, eso significa que podemos establecer dos mallas. Veamos qué podemos hacer. En realidad, la opción de 2, esto no representa que hay dos únicas ecuaciones que podemos plantear. Por ejemplo, podemos hacer este recorrido de Z1 a Z3. Esa es una opción. Podemos hacer un recorrido de Z1 a Z2. ¿Y cuál sería la tercera opción? Hacer un recorrido de Z2 a Z3. Esto significa que, de acuerdo con lo indicado, tenemos
podemos plantear tres ecuaciones de balance de energía de un depósito a otro. Sin embargo, de esas tres ecuaciones, solo dos van a ser independientes. Así que debemos seleccionar dos de estas tres opciones para establecer nuestras ecuaciones de balance de energía. Vamos a tomar esta y esta. Así que vamos a eliminar esta. Ahora, eso no implica que obligatoriamente hay que seleccionar esas dos. Es una decisión individual cuáles son las dos ecuaciones. Lo que no podemos hacer es suponer que las tres ecuaciones son independientes. Bien, entonces vamos a ir de Z1 a Z3 y de Z2 a Z3. Vamos a plantear la primera ecuación. La energía mecánica en el punto de partida, que es en 1, es igual a la energía mecánica en 2, en 3, más todas las pérdidas que hay desde 1 hasta 3. Esa es la ecuación de balance de energía. Ahora, la energía mecánica de 1 es Z1 más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre 2G igual Z3 más P3 entre gamma más V3 al cuadrado entre 2G más todas las pérdidas que hay desde 1 hasta 3 y vamos a establecer acá un punto O. Así que vamos a dividir HL de 1 hasta O más HL de O hasta 3. Esta es la manera en que establecemos las pérdidas y por qué las dividimos de esa manera. En esta trayectoria, las pérdidas por fricción y por accesorios dependen de este caudal. Y en esta región de aquí a acá, las pérdidas dependen de este otro caudal. Si los tres depósitos están expuestos al mismo ambiente, estas presiones son iguales. Para el caso de los depósitos, suponemos que el nivel del depósito permanece relativamente constante, por lo tanto, esto desaparece. Así que acá tendríamos que la primera ecuación diría que Z1 es igual a Z3 más las pérdidas que hay de 1 a O más las pérdidas que hay desde O hasta 3. Esta es nuestra primera ecuación de balance de energía. La pregunta es ¿por qué ambas pérdidas son sumadas? Decíamos que para evaluar el signo que le vamos a, o con que vamos a acompañar las pérdidas en el lado derecho de la ecuación dependen de la comparación de la trayectoria del recorrido con la dirección del flujo y por eso era importante asumir las direcciones de flujo. En este caso, nuestra trayectoria es desde 1 a 3 y la trayectoria siempre es paralela a la dirección del flujo. Siempre sigue la misma dirección que el flujo en ese tramo. Así que acá tenemos que esta es nuestra ecuación de balance de energía y HL de 1 a O es igual a
FA por LA entre, o L1, siguiendo la nomenclatura de y HL de UA3 es igual a F3 por L3 entre D3 más VC al cuadrado entre 2G, pero acá nos hace falta más la sumatoria de todos los accesorios más, y acá es por más estas son las ecuaciones auxiliares para nuestro primer recorrido. Es decir, sustituyéramos estas pérdidas, si conocemos Z1 y Z3, esta ecuación tendría como incógnitas VA y VC, suponiendo que conocemos los diámetros y las longitudes y todos los accesorios. También podríamos indicar que la incógnita son el caudal de A y el caudal de C, así que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Eso nunca será o no puede ser resuelto. Adicional a estas ecuaciones auxiliares, también sabemos que F1 es función de el número de Reynolds en A y la rugosidad relativa, si el flujo es turbulento. Y F3 es función del número de Reynolds en C y de la rugosidad relativa en 3, donde Reynolds de A es igual a ρ por VA por el diámetro 1 entre la viscosidad, y el Reynolds de C es igual a ρ por VC por el diámetro 3 entre μ. Así que dentro de estos factores de fricción también están incluidas las incógnitas VA y VC. Así que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Decíamos que eso no es posible de resolver, y eso nos obligaba entonces a establecer una segunda ecuación. Así que vamos a ver ahora la otra trayectoria que habíamos seleccionado, que era la trayectoria desde Z2 hasta Z3. Ahora, el recorrido que debemos seguir es este, y como observamos nuevamente, todo el recorrido ocurre en la dirección, o en la misma dirección que los flujos asumidos. Con respecto a las direcciones de los flujos 1 y 3, estábamos seguros que habíamos asumido las direcciones correctas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no estuviésemos seguros de estas direcciones? Lo mejor que podríamos hacer sería y acá estas velocidades deben estar al cuadrado, no a la potencia 1. Esto era, las pérdidas deben estar elevadas a v cuadrado, así que vamos a corregir eso, pero
Así que el VA al cuadrado entre 2G no permite la corrección de la dirección del flujo, pues sea positivo o negativo, cuando le elevemos al cuadrado se va a convertir en un número positivo, y es por eso que hacemos esto. Si cambia la dirección o si VA se hace negativo, que asociamos con la resistencia va a seguir siendo positivo, y esto le va a cambiar el signo a las pérdidas. ¿Eso qué significa? En este caso no va a ocurrir, y mejor vamos a esperar hasta establecer las ecuaciones de Z2 a Z3 para ilustrar el efecto de esta expresión o de la expresión del término V cuadrado entre 2G de esta manera. Así que vamos a proceder a establecer las ecuaciones de balance de energía de 2 a 3. Ahora diríamos que la H mecánica de 2 es igual a H mecánica de 3 más todas las pérdidas que hay desde 2 hasta 3. Así que acá diríamos Z2 más V2 al cuadrado entre 2G más P2 entre gamma es igual a Z3 más V3 al cuadrado entre 2G más P3 entre gamma más las pérdidas que hay desde 2 hasta O más las pérdidas que hay de O a 3. Nuevamente, si los depósitos están expuestos a la misma presión y son lo suficientemente grandes para despreciar cambios en elevación, la ecuación de balance de energía se reduciría a Z2 es igual a Z3 más todas las pérdidas que hay de 2 a O más las pérdidas que hay de O a 3. Y esta es nuestra segunda ecuación de balance de energía. Las pérdidas de O a 3 ya las tenemos establecidas aquí, así que este término es función de la velocidad en C o del caudal de C. Tenemos que establecer una ecuación auxiliar para las pérdidas de 2 a O. Y las pérdidas de 2 a O es igual al factor 2 por L2 entre el diámetro 2 y esta sería la ecuación que define las pérdidas de 2 a O. Y acá el término nuevamente era F2 por L2 entre el diámetro 2 por VB al cuadrado entre 2G. Pero acá no sabemos realmente en qué dirección va el caudal de B. Y acá esto es más. Veamos entonces qué ocurriría cómo se vería esta ecuación si hubiésemos asumido que el caudal de B va en esta dirección, que hubiese cambiado en nuestra ecuación de balance de energía si el caudal de B hubiese ido
hacia arriba. Si el caudal de B va desde O a 2, entonces nuestra ecuación de balance de energías hubiera sido Z2 es igual a Z3 menos las pérdidas de 2 a O más las pérdidas de O a 3. ¿Qué cambia con respecto a esta ecuación? Cambia este signo. ¿Eso qué significa? Que con respecto a esta dirección, si esta es la dirección correcta, este caudal debería ser negativo. Pero decíamos que el cambio de signo no afecta el resultado cuando expresamos la ecuación de esta manera, pero cuando lo expresamos de esta manera, si nos equivocamos en la dirección del flujo, este término se va a hacer negativo. Y si este término y este término se hacen negativos, este signo va a cambiar y se va a hacer negativo acá. Y un signo negativo acá, ¿qué significa? Significa que el caudal va en la dirección opuesta. Y es por eso que, perdón, yo recomiendo que las ecuaciones de pérdidas de energía mecánica se establezcan usando esta metodología de valores absolutos y de valores con signo flexible. ¿Qué nos faltaría aquí? F2 es función del número de Reynolds en B y la rugosidad relativa. Y el Reynolds en B es igual a VB por ρ por el diámetro 2 dividido entre la viscosidad. Así que para esta ecuación de balance de energía o segunda ecuación de balance de energía, las incógnitas son VB y VC. Así que en resumen, si esta es nuestra ecuación 2 y esta es nuestra ecuación 1, tenemos ahora dos ecuaciones con tres incógnitas. VA, VC y VB. Esto no se puede resolver. Y para no alargar esta grabación vamos a hacer una pausa aquí en la solución de este problema. Por lo pronto hemos obtenido un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. En la próxima grabación concluiremos la metodología para resolver este problema. Así que hasta la próxima, jóvenes.